وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Allah subhanahu wa ta'ala, y le agradezco por esta bendición que me ha dado al visitar su país, al visitar su comunidad. Y por otro lado, les agradezco a los hermanos que nos apoyaron para poder compartir con ustedes un poco de conocimiento, y también les agradecemos a cada uno de ustedes por su atención, su valioso tiempo que nos están brindando, ya que bien sabemos que tienen otras actividades, pero están dándole prioridad a lo que es el conocimiento beneficioso, el cual nos acerca a Allah subhanahu wa ta'ala. Y quiero compartir con ustedes un material que se estuvo elaborando hace ya unos meses. No cabe duda que el conocimiento es aquello que acerca al musulmán a su creador para que lo adore de la mejor forma. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, cuya traducción podría ser: ¿acaso son iguales quienes tienen conocimiento y quienes no lo tienen? Como ya sabemos, la importancia del conocimiento en la vida del musulmán, hermanos en la fe, se manifiesta de distintas formas. Una de estas es adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con el conocimiento. Dijo el imam Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah: Man abada Allah bighayri ilm kana yufsiduhu akthar min yuslihuhu. Quien adora a Allah sin conocimiento tendrá mayor corrupción que corrección. Y eso se debe a que está anteponiendo sus ideas, está siguiendo sus pasiones por encima de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y por encima de la palabra de su mensajero alayhi salatu wa salam. Quien adora a Allah sin conocimiento solamente sigue sus ideales y será mayor su lejanía que su cercanía con Allah subhanahu wa ta'ala. En una ocasión, el imam Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah dijo: si quieres memorizar el hadith, si quieres memorizar el conocimiento, ponlo en práctica. Esa es una herramienta para que se te facilite, musulmán o musulmana, memorizar el conocimiento, ponerlo en práctica. Y también el imam Shafi'i rahimahullah, en sus frases de poesía muy conocidas, dijo: Shakautu ila Waqi' su'i hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي لعاصي. Dijo el imam Shafi'i en sus versos de poesía: expresé a Waqi' ibn al-Jarrah, uno de los sabios, que tenía muy mala memoria yo. Entonces él me aconsejó: abandona los pecados y tu memorización se fortalecerá. Y luego me dijo: el conocimiento es una luz de Allah, y la luz de Allah no guía a los desobedientes. Por lo tanto, hermanos musulmanes, hasta esta parte de la charla entendemos que abandonar las faltas y la desobediencia se nos facilitará la memorización del conocimiento y ser sinceros ante Allah subhanahu wa ta'ala. Luego de esta breve introducción que quería compartir con ustedes, recordándome a mí mismo y a ustedes la importancia de la búsqueda del conocimiento, paso al primer tema. Y bueno, este archivo se elaboró en árabe y en español. Inshallah, si quien desee, se le puede compartir después el material en formato PDF para que lo impriman y pues lo repasen y se sigan beneficiando. El primer tema que quiero compartir con ustedes, hermanos musulmanes, es la vida real. Es la siguiente. ¿Cómo entendemos esto? El más allá es la vida que realmente importa, pero eso no significa que nosotros nos desprendamos y abandonemos nuestras actividades en esta vida terrenal. Y comienzo con un ayah. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: Ma asaba min musiba fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Y aquí viene nuestro objetivo: likay la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: no sucede desgracia en la tierra, ni a ustedes les alcanza alguna adversidad sin que esté registrada en un libro antes de que ésta suceda. Allahu Akbar. Eso es fácil para Allah. No se depriman por lo que pierdan y no se regocijen con arrogancia por lo que se les ha concedido, porque Allah no ama a los arrogantes jactanciosos. Dice Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma
En una reunión le preguntaron al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam: oh mensajero de Allah, presten bien atención a la pregunta. Oh mensajero de Allah, ¿nosotros mismos tejeremos nuestras prendas en el Jannah? ¿Nosotros mismos tejeremos nuestras prendas en el Jannah? Entonces los presentes se comenzaron a reír. Y el mensajero alayhi salatu wassalam les dijo: ¿se ríen de un ignorante que le pregunta a un sabio? Luego le respondió: no, pero en realidad las prendas del paraíso, o de las prendas del paraíso, surgen los frutos de la gente del Jannah. Abu Ya'la al-Bazzar y al-Tabarani registraron este afar en su Musnad. Ahora yo quiero compartirles este siguiente ejemplo para comprender cómo en el Jannah, en el paraíso, todo lo que el creyente o el habitante del paraíso desee lo tendrá a su alcance. Cuando nosotros vamos a un restaurante en esta vida, en esta dunya, por muy prestigioso y lujoso que sea, ¿acaso no tenemos que pedirle al mesero o a la persona que esté encargada lo que queremos? Quiero tal comida, quiero tal plato, quiero... Esto está relacionado con el dhul, con la posible traducción con la humillación. Tienes que pedir para que te den lo que tú estás necesitando. Mientras que en el Jannah no, en el paraíso los habitantes tendrán lo que deseen a su alcance sin necesidad de pedirlo. Y dijo el sabio, el Sheikh Muhammad ibn al-Uthaymin, rahimahullah, el ejemplo de la vida del mundo es como el ejemplo de la rosa, la planta. La rosa es la planta más hermosa y la dunya también es hermosa, aunque también la rosa es la planta a la que más fácil se le caen sus pétalos, y de ese mismo modo la dunya termina fácilmente. Aún no está claro qué valor tiene la vida del mundo. Escuchemos el siguiente hadith. Escucha a tu profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Si la vida mundana tuviese el valor ante Allah del ala de una mosca, entonces Allah no le habría dado al incrédulo ni siquiera un sorbo de agua. ¿Entiende? ¿Está claro el significado? Entonces nosotros vemos en esta dunya que gente que rechazan a Allah, que no creen en Él ni en sus signos, degustan y disfrutan de deleites y de muchos bienes en esta vida. Y esto es para que nosotros comprendamos que el significado de esta vida es mínimo ante Allah subhanahu wa ta'ala. Pero por otro lado, hay que entender que la vida mundana corre tras de aquel que huye de ella. La vida del mundo va tras aquel que huye de ella. ¿Quién es aquel que huye de ella? ¿Ah? El musulmán. El musulmán, el creyente, quien tiene como prioridad el más allá. Pero la vida del mundo huye de aquel que va tras ella, de aquel cuya prioridad es esta dunya, aquel que se ha convertido esclavo de sus pasiones, algunos de sus trabajos, de sus empleos, dejando el más allá en el olvido. El imam al-Bukhari, rahimahullah, registró un hadith en el cual Sahil ibn Sa'd al-Sa'di, radiyallahu anhu, dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ha dicho: permanecer un día firme cuidando a los musulmanes del enemigo es mejor que esta dunya y lo que ella contiene. Y el lugar donde golpea el látigo de uno de ustedes cuando golpean a sus caballos en sus lomos, en el Jannah, es mejor que esta vida y todo lo que contiene. Quiero repetir el hadith para que quede claro. El lugar en donde golpea el látigo de uno de ustedes en el lomo de sus caballos, ese pequeño lugar donde golpea el látigo, es mejor que la vida del mundo y lo que ella contiene. Subhanallah, para que nosotros comprendamos el significado de esta dunya y si realmente estamos nosotros usando nuestro tiempo para obtener el más allá o si realmente lo estamos descuidando. Conocen el hadith, dijo sallallahu alayhi wa sallam, hay dos bendiciones que el creyente descuida. ¿Cuáles son? Dos bendiciones que el ser humano descuida. El tiempo, la salud. El tiempo y la salud. Cuando el ser humano tiene tiempo, lo usa en cosas que no lo benefician, no lo dejan de Allah. Y cuando le acontece la enfermedad, estando en la cama dice: ojalá hubiese hecho esto, hubiese hecho aquello, hubiese ido a dar sadaqa, pero estando en la cama. También es importante recordar, hermanos en la fe,
que es muy importante ser sinceros con nosotros mismos y ser sinceros con Allah subhanahu wa ta'ala para poder ver los resultados anhelados después de las obras. Por eso mismo es importante que nosotros conozcamos a Allah subhanahu wa ta'ala, tengamos el conocimiento y lo llevemos a la práctica, porque tal como está en Surat al-Asr, en el capítulo del tiempo, dice Allah subhanahu wa ta'ala: juro por el tiempo que toda la humanidad está perdida excepto quienes creen y quienes obran rectamente. Si una persona actúa, obra rectamente, pero no tiene fe, ¿se va a beneficiar? Por supuesto. Y si una persona tiene fe pero no actúa, tampoco se beneficia. Son necesarias ambas cosas para que puedas encontrar esos resultados anhelados. Ahora que nosotros ya tenemos más claro, hermanos musulmanes, el valor de esta dunya, vamos a reflexionar en la siguiente frase: la última persona en entrar al paraíso, la última persona en entrar al Jannah, tendrá como recompensa 10 veces la vida del mundo. Esa será la persona que entre al final al Jannah. Pues 10 veces la vida del mundo tampoco equivale a ese lugar que dijimos del látigo en el lomo de los caballos, porque la vida del mundo no tiene un valor. Y esta persona tiene 10 veces al entrar al Jannah esa recompensa. Cuando el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam veía algo que le gustaba en esta dunya, decía una frase, y esta frase es como una medicina para no sentir apego ni gusto a la vida del mundo. ¿Cuál era esa frase? Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah. Oh Allah, la vida real es la vida del más allá. Y esto lo hacía desprenderse de la dunya. ¿Por qué se decía que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam era la persona más asceta en esta vida, que se desprendía más de la dunya? Porque él ya había visto el Jannah, él había conocido el Jannah, había visto sus plantas, conoció la tierra de azafrán, vio los palacios del Jannah, y después cuando miraba a esta dunya la veía como algo insignificante. Por eso era más fácil para él desprenderse de la vida del mundo. Y por otro lado, el siguiente hadith nos advierte de una gran tentación o de una gran prueba que hoy en día lo vemos claramente con nuestros propios ojos. Este hadith lo registró el imam al-Bukhari rahimahullah y dijo que Abu Huraira radhiyallahu anhu dijo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: verdaderamente llegará un tiempo en el que las personas se esforzarán por obtener el liderazgo, aunque el cargo de liderazgo será un motivo de lamento en el día del Qiyamah. Y luego, aclarando el valor insignificante de la dunya, dijo: y qué bendición de nodriza y qué terrible la cortante. Vamos a comprender el hadith. Al principio el liderazgo es algo que atrae a la gente y los complace en esta dunya, como un bebé que es alimentado por su madre. Pero en el día del juicio será una terrible maldición y su final será censurable. Y esto alude a las personas que buscan ese cargo de liderazgo, pero no lo llevan a cabo de forma justa, oprimen a la gente, son corruptos con los demás, y por eso en el día del Qiyamah, el día de la resurrección, será un motivo de lamento para aquellos que buscaron ese cargo. El asumir la responsabilidad de las personas y su liderazgo es una obligación de velar por sus intereses y cuidarlos según lo que ha clarificado la ley islámica. El liderazgo no es un medio para exaltarse o dominar sobre las personas, como hacen muchos de los gobernantes que olvidan los derechos de la gente. Para ellos el liderazgo se convierte en una ganancia personal y un disfrute. Y estos gobernantes encontrarán el liderazgo sobre ellos como una humillación en el día del juicio. Por otro lado, hermanos musulmanes, después de que hemos compartido el valor de esta vida, de que hemos compartido las advertencias con respecto a poner como prioridad esta dunya, escuchemos el hadith o el consejo que le dio el mensajero sallallahu alayhi wa sallam a Abdallah ibn Umar radhiyallahu anhu. Tomándolo de su hombro, y conocen los musulmanes bien este hadith, tomándolo de su hombro le dijo: sé en esta vida como un visitante o como un viajero, como alguien que está de paso. Abdallah ibn Umar era un jovencito en aquel entonces.
Con este hadith nosotros comprendemos nuestra real estancia o recorrido en esta vida mundana. Estamos de paso. Como es mi caso, en este caso yo vine unos días a Argentina, y si Allah lo permite, después salgo de este país. Ese es el ejemplo del creyente en esta dunya. Estar de paso, tomar lo bueno, dejar lo malo, hacer lo que está en sus manos para acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala, siendo paciente ante las adversidades de esta dunya. Cada uno de nosotros tenemos dificultades, algunos familiares, algunos de salud, algunos económicos, pero debemos recordar, oh musulmanes, que estas adversidades están prescritas por aquel que creó todo y cuanto existe, y que estas pruebas le acontecen tanto al creyente como al incrédulo, al rico o al pobre, al hombre y a la mujer. Y en esta vida se nos dio un manual para hacerle frente a esas adversidades. ¿Cuál es ese manual? El Corán. En este manual Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: les pondré a prueba con algo de miedo, con hambre, con pérdida de frutos, pérdida de familiares, pero dales buenas nuevas a los pacientes, porque sobre ellos descienden mis bendiciones y ellos son los que están en la guía correcta. Todo esto es un alimento para nuestros corazones y nuestras almas. Durante los días de la semana nos ocupamos en trabajos, en actividades, pero cuando llega especialmente el viernes, nos congregamos con los demás musulmanes, rezamos, escuchamos el sermón del imán, y esto es el alimento que el corazón y el alma necesitan para poder seguir haciéndole frente de la mejor manera a cada una de las dificultades que la vida nos presenta. Por otro lado, es importante recordar que una de esas herramientas eficaces para hacer frente a las dificultades es el consejo del profeta de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dijo: mira a quienes están debajo de ti, a quienes están en una situación más difícil que la tuya, porque siendo así vas a agradecer a Allah porque no estás en una situación como la de fulano. Pero no mires a quienes están por encima de ti, porque es posible que tu corazón reproche a Allah porque ellos sí y yo no. Ese es el consejo de tu profeta sallallahu alayhi wa sallam. Siendo paciente ante las adversidades, porque las adversidades y las dificultades es una purificación para el creyente. ¿Acaso cuando el creyente no es puesto a prueba, Allah subhanahu wa ta'ala expía sus pecados a través de esa dificultad y lo eleva en rangos, lo eleva en grados? No sabemos si dicha dificultad es nuestro acceso al Jannah. Hay quienes están a prueba con el tema familiar. El padre no le habla al hijo, o el hijo no le habla al padre, o fulano no le habla a su familiar. Y aquí es donde entra un grandioso acto de adoración: Silatur Rahm, unir los lazos familiares. Así como lo hizo Nabi Yusuf alayhi salam, el profeta José. Sus mismos hermanos sentían un rechazo hacia él, lo quisieron matar, lo quisieron alejar de su padre. Pasó el tiempo, Yusuf adoptó la adolescencia, la juventud, la sabiduría, y al encontrarse con sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él, pero él a ellos sí. ¿Crees que les dijo algún rencor? Estoy enfadado con ustedes, me hicieron esto, me hicieron aquello. Les dijo: La tathriba al-yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. El día de hoy yo no les reprocho por lo que hicieron, pediré a Allah que les perdone. Ese es el ejemplo que el musulmán sigue con respecto a unir los lazos familiares. Es uno de los grandiosos actos de adoración que acercan al siervo a su Señor subhanahu wa ta'ala. Entonces ese fue el consejo que le dio Rasulullah a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Y después solía decir a Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma: si ves la mañana, no esperes a que llegue la tarde. Si ves la tarde, no esperes a que llegue la mañana. Prepara tu salud para tu enfermedad y prepara tu vida para tu muerte. El musulmán, cuando muere, se lleva su casa, se lleva su riqueza, se lleva sus pertenencias. ¿Qué es lo que se lleva el musulmán? ¿Qué es lo que se lleva? Las acciones. El hadith, ¿quién me recuerda el hadith? Las obras. Dice el profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam: cuando la persona muere lo acompañan tres cosas. Dos de estas se quedan en la dunya y una se quedan con él. ¿Cuáles son las tres cosas? Primero, La familia. la familia, Los bienes.
¿Ah? Los bienes. Las bienes, la riqueza, la familia, la riqueza y las buenas obras. ¿Cuáles son las que se quedan aquí? ¿Cuál es la que se va? Familia y la... La familia y la riqueza se quedan acá. Y las buenas obras son las que se van con él. Yo les pregunto, ¿qué dice el Islam con respecto a lo que viene después de la muerte? ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado? ¿Qué viene después de la muerte? ¿A dónde va el alma? El Barça. Al Barzakh. Sí, eso. ¿Eso? Barzakh. ¿Qué más? ¿Qué más saben después de los eventos de esta? El juicio. El juicio después del Barzakh. El Primero el juicio. interrogatorio. Sí, de los El ángeles. interrogatorio en la tumba es la parte difícil. Lo que decía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Vale. Este es un hadith un tanto largo y lo ha registrado el Imam Ahmad rahimahullah en su Musnad, y el narrador es Abdullah al-Bara ibn Azib, un compañero de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dice al-Bara ibn Azib: salimos los compañeros de Rasulullah con el profeta a atender una oración fúnebre de un hombre de los Ansar. ¿Quiénes son los Ansar? Los socorredores. Los de Medina. Los de Medina, los musulmanes de Medina que auxiliaron a Rasulullah. Estaban los Mujahirun y Los mujahirin son los que venían de Meca y los que estaban ahí. y los que estaban ahí en Medina, son los Ansar. Salimos a atender una oración fúnebre de un hombre de los Ansar. Y al llegar a la tumba, cuando ya estaba escarbado el agujero, el profeta de Allah se sentó con su cabeza agachada y tenía en su mano una rama de un árbol. Con ella estaba moviendo la tierra. Y entonces luego levantó su cabeza y nos dijo: en verdad, cuando el alma del creyente prueba la muerte, descienden dos ángeles del cielo, descienden dos ángeles del cielo, y en sus manos traen recipientes del Jannah y prendas del Jannah. Entonces el ángel de la muerte toma el alma de la persona, del creyente, y estos ángeles no dejan que el alma del creyente se quede en sus manos, ni siquiera un parpadeo de ojo, la toman rápidamente. Primero entendemos que es el ángel quien toma el alma, estos dos ángeles que vienen del cielo la toman de él y la meten en este recipiente del Jannah. ¿Qué es lo que hacen? Ascienden al cielo, al primer cielo. ¿Cuántos cielos hay? 7. 7. Ascienden al primer cielo. Tocan las puertas del cielo y entonces dicen los guardianes de estas puertas: ¿quiénes? Dicen los ángeles: es fulano, hijo de fulano, y lo empiezan a nombrar con los mejores nombres que era conocido en esta dunya. Entonces dicen: se nos ha ordenado que abramos las puertas solamente a esta alma. Ascienden al segundo, tercero y lo mismo. Y después ascienden al séptimo y dice Allah subhanahu wa ta'ala: esta es un alma buena que estaba en un cuerpo bueno. Regresen el alma de mi siervo a la tierra, porque de ella los he creado, a ella los haré surgir y de ella misma los resucitaré. ¿A qué se refiere? A la tierra. De ella nos creó, hacia ella volveremos y de esta misma surgiremos. Y entonces, cuando el alma es devuelta al cuerpo, es donde se presentan las tres preguntas. ¿Qué le preguntan al creyente? ¿Quién es tuyo? Esa es la primera. ¿Quién es tu profeta? ¿Quién es tu ¿Cuál es tu creador? profeta? ¿Y quién es tu libro? ¿Cuál es tu libro? Tu ¿Cuál es tu religión. religión? Ah. ¿Cuál es tu religión? Entonces, estamos hablando del creyente. Llegan los dos ángeles conocidos como Munkar y Nakir y se sientan frente a él y le dicen: Man Rabbuk, ¿quién es tu Señor? Ma Dinuk, ¿cuál es tu religión? Man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ¿quién es ese hombre que se les envió? Si él responde: mi Señor es Allah, mi religión es el Islam, mi profeta es Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entonces dirá Allah subhanahu wa ta'ala: Sadaqa abdi, mi siervo ha dicho la verdad. Y entonces se le muestra su lugar en el Jannah. Se le muestra su lugar en el Jannah. Y este creyente es capaz de ver su palacio en el Jannah, su familia en el Jannah, y entonces se emociona porque ya fue albriciado que va a entrar al Jannah. Entonces dice: Rabbi aqimi sa'a, ya quiero que llegue la hora, Señor mío, que llegue el Qiyamah, porque ya vi el Jannah, ya vi a mi familia allí. Pero después se le acerca a esta persona, a esta alma en la tumba, un hombre con túnicas blancas resplandecientes, un buen aroma, y se dirige a él con las mejores palabras. Pero esta persona en la tumba se extraña. Man ant, ¿quién eres tú?, le dice. Y entonces le responde: Ala ta'rifuni, ¿acaso no me conoces?
¿no me recuerdas quién soy? Tú me estuviste creando en la vida del mundo. Yo soy tu oración del Fajr, cuando los demás dormían. Yo soy tu buen trato a los padres. Yo soy tu ayuno en un día caluroso. Yo soy tu lectura del Corán, cuando la gente había abandonado el Corán, llenándose de polvo. Yo soy tu orden a tus hijas y a tus esposas con el hijab. ¿Acaso no me conoces? Y entonces el siervo emocionado sigue diciendo, Rabbi Ajimisa, que llegue la hora ya, quiero que llegue el juicio final. Y dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam, el alma del creyente es tomada con sutileza, y después nos dio una ilustración. Cuando un recipiente es volteado, que tenía agua, y va escurriendo la última gota de agua despacio, despacio, de esa forma es tomada el alma del creyente. Y después que nos aclaró cómo es tomada el alma del creyente, dice, wa amal kafir, sin embargo el incrédulo, cuando muere, el ángel de la muerte toma su alma con fuerza como cuando metes un cuchillo en forma de gancho en lana mojada y lo arrancas con fuerza. No se quiere desprender el alma del incrédulo, no se aferra porque sabe lo que le espera, el castigo que le aguarda. ¿Y cuántas personas no hemos visto que se aferran, están en la agonía de la muerte sufriendo porque saben el castigo que les espera? Entonces es tomada su alma, vienen los ángeles también, meten su alma en ese recipiente, ascienden al primer cielo, tocan las puertas y dicen, ¿quién es? Fulano, hijo de fulano, y es llamado con los peores nombres que era conocido en esta dunya. Y dicen, se nos ha negado abrirle las puertas al alma de esta persona. Y entonces dice Allah subhanahu wa ta'ala, regresen el alma de mi siervo porque de ella lo creé, a ella lo haré surgir y de ella renacerá. Y entonces se le hacen las tres preguntas. ¿Quién es tu Señor? No puede responder. Man Nabiyuk, ¿quién es tu profeta? No sabe qué decir. Man Nabiyuk, no puede responder, está lleno de miedo. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala decreta que se le muestre su lugar en el fuego y puede percibir su pestilente aroma, su intensidad de calor. Y entonces por el miedo que siente dice, Señor mío, que no llegue la hora, que no llegue la hora. Después se le presenta el hombre con prendas oscuras, con un aroma desagradable, y se dirige a él con las peores palabras y le dice, ¿quién eres tú? ¿Acaso no me conoces? Yo soy cuando te quedabas dormido en el sofá. Yo soy tu maltrato a los padres. Yo soy tu calumnia hacia tus hermanos musulmanes. Yo soy tu mentira. Yo soy tu zina. Yo soy tu riba. Y entonces esta persona sigue diciendo que no llegue la hora, que no llegue la hora. Hermanos musulmanes, este es un mensaje para nuestros corazones, para conocer los eventos que vienen después de la muerte y para que nosotros seamos conscientes si nos estamos preparando para aquel día ineludible. Hemos dicho que las adversidades le acontecen tanto al rico como al pobre, al hombre, a la mujer, y de ese mismo modo toda persona estará en esa situación de las tres preguntas. Y por eso lo que se aconseja al creyente, al musulmán en esta vida, es ser firme en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, ser sincero con Allah y con él mismo. Ahora quiero compartir con ustedes un hadith, inshallah, también registrado por al-Bukhari rahimahullah y también al-Tirmidhi. El narrador es Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu warda, en el cual el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam les puso una ilustración en la tierra. Forma parte de los métodos que el profeta utilizaba para transmitir el conocimiento a la gente, hacer ilustraciones para que la gente comprendiese lo que les quería enseñar. Espero que puedan alcanzar a ver. El profeta sallallahu alaihi wasallam dibujó en la tierra un cuadrado. Dibujó un cuadrado. Después dibujó una línea en medio y otras líneas diagonales debajo de esta línea que estaba en el centro. Les dijo después, este cuadrado es la vida, el plazo de vida del ser humano. Esta línea que está en el medio y sobresale del cuadrado es los deseos y expectativas de la persona. Voy a hacer esto,
voy a hacer aquello, voy a ir a tal lugar, me voy a casar, me voy. Y estas líneas en diagonal son las adversidades o las dificultades que le puedan acontecer al ser humano en esta vida. Enfermedades, calamidades, pérdida de familiares. Entonces se entiende aquí de esta ilustración, hermanos musulmanes, que nosotros tenemos que aprovechar el presente, aprovechar el tiempo que Allah subhanahu wa ta'ala nos está dando, porque nadie tiene garantizado la vida. Nadie te garantiza que despiertes mañana o pasado mañana. Por lo tanto, aprovechar y ocupar tu tiempo en aquello que complace a Allah subhanahu wa ta'ala, en aquello que te acerca a Él subhanahu wa ta'ala. Y no cabe duda que el conocimiento, buscar el conocimiento, es una de esas formas con las que el musulmán puede acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala. Conocen la frase del imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah: Aslul ilm khashyat Allah. El origen o la base del conocimiento es el temor a Allah. Y uno de los frutos que deja el conocimiento es obrar rectamente. El buscar el conocimiento no es para ganar prestigio o ganar elogios de la gente o tener una silla en donde se siente fulano para enseñar, sino que más bien buscar el conocimiento es acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala y adorarlo de la mejor forma. Presten atención al ayah: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Dice Allah: alejaré de mis signos a quienes actúen con soberbia en la tierra sin razón. Por lo tanto, es necesario ser humildes al buscar el conocimiento, al practicarlo y al enseñarlo también. El Sheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah, comparte una analogía y nos dice: ¿acaso tú guardas en un recipiente tu alimento? Ese recipiente está sucio. ¿Tú guardas ahí tu comida? ¿Guardarías ahí tu comida? Lo mismo con el conocimiento. El conocimiento tiene un recipiente y ese recipiente es el corazón. Antes de que entre en nuestros corazones el conocimiento, hay que limpiarlo, hay que purificarlo de la arrogancia, de la soberbia, de la envidia, del ego, de todas esas enfermedades destructivas, para que después pueda dar sus frutos. Y también es necesario mencionar que Iblis, o Shaitán, tiene como objetivo alejar al ser humano de su creador y utiliza distintas trampas. Y una de esas trampas es que quiere que la persona solamente actúe pero sin conocimiento. No le gusta que aprenda o busque el conocimiento porque sabe que va a conocer a Allah de la mejor forma y lo va a adorar mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que combatir esas trampas y esos engaños de Iblis buscando el conocimiento, aunque sea difícil. No cabe duda que las personas difieren en habilidades, tal como lo dijo uno de los justos: Inna Allaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. En verdad, Allah dividió entre ustedes sus modales, así como dividió entre ustedes sus sustentos. Hay quienes tienen más facilidad memorizando, otros tienen más facilidad haciendo otra forma, otros son más pacientes, otros son más tolerantes, otros menos. Difieren las personas en la forma en la que fueron creados, pero tanto como se te facilita a ti buscar el conocimiento, hacerlo. Después de que se mencionó esta frase, le preguntaron al salaf, al justo: ¿y quién tiene más recompensa, oh Sheikh? ¿Quién nace con paciencia, con generosidad, con tolerancia innatamente, o quien se esfuerza por ser paciente, quien se esfuerza por ser tolerante? Dijo: quien tiene mayor recompensa es aquel que lucha por corregir sus buenos modales, que se esfuerza por ser más paciente, que se esfuerza por ser mejor con la gente. Entonces, eso es lo relacionado con este tema. Ahora yo les pregunto: ¿quién creen que tiene mayor recompensa? ¿El siervo que es rico con bienes y es agradecido, o el siervo que es pobre y es paciente? El siervo que es paciente. Demos una opinión: el siervo que es paciente. ¿Quién dice lo contrario? El rico que es agradecido. El rico que es agradecido. Los dos. Aquí dicen los dos.
porque decía que había dos cosas que eran envidiables: ser rico y disponer de sus bienes con justicia, ser sabio e instruir a los demás. Ok. ¿Qué dice acá? El rico, ¿por qué? O el pobre tiene paciencia. Vale. Dice el sabio Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le pregunté a mi sheikh, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, será su sheikh Ibn al-Qayyim. Y yo le pregunté eso y entonces me dijo, ambos tienen la misma recompensa, porque el rico agradece a Allah gastando por su causa, y el pobre también adora a Allah siendo paciente ante su prueba que Allah le envió, que es el faqr, que es la pobreza. Entonces le dijo, pero Sheikh, si ambos tienen la recompensa, ¿cómo entendemos esto? Le dijo, entonces tendrá más recompensa quien tema más a Allah. Quien tema más a Allah es quien más recompensa tiene. Y volvemos al origen, la taqwa. No cabe duda que el mejor consejo es la taqwa. Dice en el Corán, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dice Allah, le aconsejé o le exhorté a quienes se les entregó el libro con anterioridad y a ustedes que teman a Allah. Que teman a Allah. ¿Quién me describe qué significa la taqwa? ¿Qué significa el temor a Allah? Una de las definiciones de la... Tengo entendido que es temer a Dios como si lo estuvieses viendo. Temer a Allah, ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra definición? ¿Qué significa la taqwa? No, sí, el temor de Alá. Le preguntaron al Sheikh Saleh al-Husaymi, hafidhahullah, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a nuestros hermanos de Palestina? ¿Qué hacemos nosotros? Y él respondió, hoy en día a los musulmanes les falta algo, a las comunidades musulmanas les falta algo, que es la base en el Islam, y eso es la taqwa. La taqwa es lo que necesitan los musulmanes para estar unidos, para que sus súplicas sean respondidas. Y entonces dijo que uno de los justos, de los mufassirin, de los exégetas del Corán, llamado Talq ibn Habib, rahimahullah, en su tiempo le preguntaron, descríbenos la taqwa, ¿qué significa la taqwa? Y les dijo que adores a Allah siguiendo el Corán y la Sunna, anhelando su recompensa, y que te apartes de lo que Allah prohibió, temiendo su castigo. Ese es el significado de la taqwa. Adorar a Allah. Y aquí se presentan las dos condiciones para que la obra de bien sea aceptada. ¿Cuáles son? ¿La intención? Hay dos condiciones para que la obra de bien sea aceptada. ¿Cuáles son? La intención y que sea por El y para Allah. ikhlas, la sinceridad. Que sea por y para Allah. Ese es el ikhlas. ¿Y la otra? La adoración, el ibadat, Que cumpla con las órdenes. Al-mutaba'a. Al-mutaba'a. La sinceridad y hacerlo acorde al profeta de Allah, sus enseñanzas. Y aquí en esta descripción de la taqwa dice, adorar a Allah siguiendo el Corán y la Sunna. Adorar el ikhlas, adorar a Allah siguiendo el Corán y la Sunna, al-mutaba'a. Siguiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam. En esta descripción se mencionan las dos condiciones para que la obra de bien sea aceptada. El mérito, sallallahu alaihi wasallam, en verdad el siervo obra toda su vida como la gente del fuego. Desobedece a Allah, trata mal a sus padres, hasta que no queda entre esta persona y el fuego más que un codo de distancia, y actúa como la gente del paraíso y entra en el paraíso, después de que toda su vida actuó como la gente del fuego. Y en verdad el siervo obra toda su vida como la gente del paraíso, hasta que no queda entre el paraíso y él más que un brazo de distancia, y actúa como la gente del fuego y entra en el fuego. ¿Cómo es que una persona entra al fuego siendo que toda la vida actuó como la gente del Jannah? ¿Será injusticia? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? Para comprender el hadith, hermanos, los sabios del hadith te aconsejan una herramienta muy importante.
Para entender un hadith te aconsejan reunir todos los caminos o las vías que se han mencionado del hadith. جمع الطرق تجمع طرق الحديث حتى تفهم الحديث بتمام. El hadith, ¿quién me dice qué es el hadith? ¿Qué significa el hadith? Lo ha dicho el profeta. Los dichos y palabras, acciones del mensajero sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, el hadith tiene distintas narraciones. Algunos hadith tienen 3, algunos 4, y en una de esas narraciones se puede mencionar una palabra adicional que no está en esta narración, y entonces esta te ayuda a comprender de la mejor forma el hadith, ¿vale? Entonces, en otra narración distinta a la que acabamos de mencionar, dice el mensajero sallallahu alayhi wa sallam: en verdad la persona actúa toda su vida ante la gente. En verdad la persona actúa toda su vida ante la gente. ¿Qué entienden por esta frase? Ante la gente. Que no lo hizo por Allah, aparentar. Que no lo hizo por Allah, que lo hizo ostentosamente. Quería buscar elogios de la gente, quería que dijeran mashallah que generoso, mashallah que buscador de conocimiento, ¿vale? Esto nos ayuda a entender el hadith de lo que acabamos de mencionar. Ahora escuchemos el hadith registrado por al-Bukhari y Muslim rahimahumullah, en el cual Abu Hurairah radhiyallahu anhu dijo que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam ha dicho: los primeros en ingresar al fuego son 3. ¿Quién conoce el hadith? Los primeros en ingresar al fuego son 3. El que recita Corán. Ashallah, el uno. Ajá. ¿Por qué? Rezaba mucho. Para que la gente diga qué linda voz. Que dijeran qué buen recitador, qué bueno. Ajá. ¿Vale? El segundo, Que daba caridad. el que gastaba por causa de Allah. Muy bien. Ajá. Falta uno. El mártir. El mártir, escuchen el hadith. Los primeros en ingresar al fuego son 3. Un mártir, shahid, el qari, un recitador, y un sabio. En otra narración, un hombre rico. Aquí estamos explicando el tema de que hay narraciones distintas. En una menciona a un rico y en otra menciona a un sabio. Pero ¿por qué un mártir? Siendo que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam, presten atención, siendo que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dijo: en verdad el mártir es capaz de ver su lugar en el paraíso desde el momento que cae su primer gota de sangre. Allahu Akbar. Desde ese momento el mártir ve su lugar en el Jannah. Entonces, ¿por qué un mártir? ¿Por qué un mártir ingresará en el fuego? Porque no se martirizó por Allah. Porque no lo hizo por Allah. Quería que dijeran: qué valiente, mashallah, qué hombre tan fuerte. Se traerá el mártir, dice sallallahu alayhi wa sallam, se traerá el mártir en el día de la resurrección y se le mostrarán sus bendiciones, y Allah le preguntará: ¿qué hiciste? Responderá: luché por ti, Señor mío. Dirá Allah: kadhabta, mientes. Y los ángeles dirán: mientes, luchaste porque querías que la gente dijera qué hombre tan valiente. Waqad qil, y se dijo así. Y entonces después traerán al recitador. Dirá Allah: ¿qué hiciste? Recité tu libro, lo enseñé. Dirá Allah: mientes, lo hiciste para que la gente dijera de ti qué buen recitador y qué tanto conocimiento tiene. Y se dijo así. Y después viene el hombre rico y dirá: Señor mío, gasté en tu causa, todo lo que pude lo gastaba en ti. Pero dirá Allah: kadhabta, lo hacías para que la gente hablara bien de ti, dijera qué buen generoso, mashallah, qué buen hombre. Y entonces se ordenará que ingresen al fuego. Ustedes conocen el hadith, hermanos musulmanes, del hombre que tomó la vida de 99 personas, ¿cierto? Bueno, Que llegó al final, fue perdonado. que al final fue perdonado. Ahora vamos a conocer algo que posiblemente no habíamos escuchado antes. Posiblemente. Es muy importante que cuando nosotros hagamos una pregunta, lo hagamos de forma clara. Lo hagamos de forma clara y correcta. Si preguntamos de forma clara, entonces la respuesta también será clara. Aquí la lección está en la forma en la que se realiza la pregunta, más no en la forma que responde el sabio. Si no mal recuerdan, este hombre que mató a las 99 personas fue a preguntar a la gente si tenía perdón de Allah, ¿cierto? Vamos a conocer más. El hombre que tomó la vida de esas personas le dijo a una persona: guíame hacia las personas más sabias en la faz de la tierra. Y entonces fulano lo guió hacia un rabino. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque el sabio que está explicando el hadith dice: hermanos musulmanes, ¿es importante la apariencia exterior en la vida del musulmán? Sí.
que sigan la sunna, dejarse la barba, que la mujer se cubra, eso es importante. Pero eso no te garantiza de que es un buen musulmán sincero, sino que más bien el Islam también está en el corazón. Dijo en el hadith sallallahu alaihi wasallam, el mejor musulmán es aquel del que la gente está a salvo de su lengua y de sus manos. Ese es el buen musulmán. Entonces lo guió hacia el rabino y le dijo, he matado 99 personas, ¿tengo perdón de Allah? El rabino se sorprendió. ¿Cómo que es posible que mataste 99 personas? ¿Qué has hecho? No tienes perdón de Allah. Y entonces, ¿qué hizo? Lo mató. Lo mató. Tomó su alma también, cumpliendo así el centenar de vidas. Entonces volvió a preguntar a alguien más, guíenme hacia el más sabio de esta tierra, y le dijeron, ve hacia fulano. Al llegar a donde el sabio le contó su situación y le preguntó, ¿tengo perdón de Allah? Le dijo el sabio, sí, viaja hacia tal tierra que allí encontrarás personas que te ayudarán a arrepentirte. Emprende el viaje y después, ¿qué pasa? Muere. Su plazo de vida se cumple, muere. Y conocemos el hadith, llegan el grupo de ángeles de la misericordia, el grupo de ángeles del castigo, y empiezan a tener un debate. ¿Qué debaten entre ellos? Si estaba más cerca, ¿de qué lado de donde venía o a dónde se iba? Dicen los de la misericordia, nosotros tomamos posesión de su alma porque iba a arrepentirse. Sí. Reclaman los del castigo, no, porque él era un corrupto, mató a tantas personas. Se presenta el ángel y les dice, midan la tierra en la que murió más cercana. Y entonces notan que murió más cercano a la tierra a la que él se dirigía, y Allah subhanahu wa ta'ala acepta su arrepentimiento. ¿Cuál es la lección aquí, siervos de Allah? Por muy grandes y numerosos que sean tus pecados, que sea tu desobediencia, vuelve a Allah, porque Él está esperando que te arrepientas ante Él. Dice en el Corán, diles a mis siervos que se han excedido pecando en contra de sí mismos, que no desesperen de la misericordia de Allah, porque Allah perdona todos los pecados. Y dice en el Hadith Qudsi que Allah extiende su mano durante el día para perdonar al que pecó en la noche, y extiende su mano en la noche para perdonar al que pecó de día. ¿Y quién de nosotros no tiene pecados? Estamos propensos a la desobediencia, siervos de Allah, pero está en nuestras manos protegernos de esa desobediencia, siguiendo la palabra de Allah y la de su mensajero, sallallahu alayhi wa sallam. Así pues, oh siervos de Allah, tienen la oportunidad entre sus manos, aún estamos respirando, aún podemos volver a Allah, y jamás desesperen de la misericordia de Allah. Y yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Ustedes son creyentes? Y ante Allah, Somos musulmanes, ¿no? Como sometidos. sometidos, No muy bien. musulmanes. Y ante Allah, Ante Allah, supongo que cada uno se considera un esa creyente. es la palabra, supongo. Le preguntaron esto a Waqi' ibn al-Jarrah, uno de los sabios del hadith. Le dijeron, ¿a anta mu'min? ¿Tú eres un creyente? Dijo sí. Y luego le dijeron, y ante Allah, él se quedó en silencio mucho tiempo. Se quedó pensando en sus acciones. ¿Realmente ante Allah me consideraré un creyente? Y dijo, arju, desearía ser un creyente ante Allah. Y eran los justos predecesores. ¿Cuántos raka'at solía rezar el Imam Ahmad, rahimahullah? Dice su hijo, Abdullah, mi padre solía rezar 300 raka'at voluntarias al día. Pero después fue encarcelado injustamente y lo golpearon allí. Y ya no rezaba 300, rezaba 150 raka'at voluntarias. ¿Conocen Mihnatul Imam Ahmad, rahimahullah? Lo encarcelaron injustamente por defender la verdad, por decir que el Corán es la palabra de Allah. Y en la cárcel lo golpeaban hasta desmayarse, hasta sangrar. Y aún así él seguía adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Y entonces, hermanos en la fe, ¿dónde estamos nosotros hoy en día? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Cómo estamos utilizando las bendiciones de Allah? Es cierto que el agradecimiento es verbal, decimos alhamdulillah, shukrilillah, gracias a Allah,
Pero también el agradecimiento tiene pilares. Y de entre esos pilares, utilizar esa bendición que Alá te dio para complacer a Allah, mas no utilizar esa bendición para disgustar a Allah, porque eso es considerado ingratitud ante Allah. El que te da una bendición y tú la utilizas para algo que a Él le desagrada. Así como el arrepentimiento también, no solamente es verbal decir astaghfirullah, sino también el arrepentimiento incluye abandonar el pecado. ¿Quién me dice las condiciones del arrepentimiento? Shurut al-Tawbah. El arrepentimiento hay condiciones. Que sea sincero. Abandonarlo. Abandonar el pecado. Y no volverlo a hacer. Y no volverlo a cometer. Tener la determinación suficiente para decir, no vuelvo a pecar. Aunque si después de una hora vuelves a pecar, arrepiéntete ante Allah nuevamente. Porque no es condición del arrepentimiento el no volver a pecar, sino más bien es condición ser sincero y determinante en decir, no vuelvo a cometer esta falta. Aunque sean 100, 200 veces, vuelve a Allah. Él está esperando y se alegra. ¿Quién me dice el hadith relacionado con el tawbah? De que Allah se alegra con el arrepentimiento del siervo. Como el camello. A ese es el que queremos. ¿Cuánto todo? Como te venga a la mente. Como... Que un hombre estaba en el desierto con su camello, que tenía su comida, su vida, y como se echó una siesta, ¿no? Ajá, ¿qué? Y perdió el camello. Se le fue. Y dijo, bueno, voy a esperar la muerte, y se echó a dormir de nuevo, y cuando se despertó tenía el camello enfrente. Entonces esa felicidad, como que Allah siente más felicidad que esa ocasión. Exactamente. Entonces este hombre, cuando vio que estaba perdido sin su medio de transporte, sin su comida, sin su bebida, en el corazón del desierto dijo, ya mejor me espero la muerte. Se cierra los ojos y al abrirlos encuentra su montura, sus raciones, su comida y tal. Y entonces, debido a la alegría y a la felicidad que él sintió, ¿qué dijo? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Oh Allah, tú eres mi siervo y yo soy tu Señor. Debido a la felicidad que sintió. Y entonces dijo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sepan que la felicidad de Allah cuando uno de sus siervos vuelve a él es más grande que la de esta persona que encontró su camello y sus raciones allí. ¿Y acaso no te alegrarías, oh siervo de Allah, de ser tú ese motivo por el cual alegres a Allah? Que causes la alegría de Allah, volviendo a Él, arrepintiéndote ante Él. Esa es la exhortación en esta charla, siervos de Allah. No desesperar de la misericordia de Allah, aferrarse a buscar el conocimiento. Y sinceramente el tema aún es más largo, pero no quisiéramos tomar mucho de su tiempo. Podríamos dejarlo para preguntas o consultas, algo que quisieran ustedes preguntar. Y si no, sería eso lo que queríamos compartir con ustedes. Ese apunte se puede